el crimen organizado llevaba personas jóvenes que reclutaba y si les servían los contrataba y si no los mataban y los cremaban. Una práctica que bien lo sabemos era de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y esta escena de los zapatos amontonados, 200 pares de zapatos de personas que ahí fueron ejecutadas, me trajo a la memoria esa imagen que yo tenía de este campo de concentración, que es insigne de lo que fueron en la Segunda Guerra Mundial estos campos de exterminio. 6 meses antes del descubrimiento de este hallazgo espantoso, la Fiscalía Estatal había revisado el rancho y no reportaron nada. ¿Qué fue? Miedo, complicidad, desinterés. No tengo la menor idea, pero es una barbaridad lo que ahí vimos. No solo la dejadez, la simpatía, el apoyo, el encubrimiento, ¿no? Todo eso es un pecado de lesa humanidad. Y a reserva de analizar más a fondo e históricamente el fenómeno, pues es claro que este es el resultado de años de dejadez, ¿no? Y de una fase superior de la dejadez, que es la complicidad y la promoción del crimen, enmascarada en aquello de hay que atender las causas, ¿no? Semana macabra. En el rancho Izaguirre, en Jalisco, fueron encontrados campos de exterminio donde el crimen organizado llevaba personas jóvenes que reclutaba y si les servían los contrataba y si no los mataban y los cremaban. Una práctica que bien lo sabemos era de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Yo alguna vez estuve en Auschwitz y esta escena de los zapatos amontonados, 200 pares de zapatos de personas que ahí fueron ejecutadas, me trajo a la memoria esa imagen que yo tenía de este campo de concentración, que es insigne de lo que fueron en la Segunda Guerra Mundial estos campos de exterminio. Pepe, una reflexión sobre este tema y agregándole, Pepe, que 6 meses antes del descubrimiento de este hallazgo espantoso, la Fiscalía Estatal había revisado el rancho y no reportaron nada. ¿Qué fue? Miedo, complicidad, desinterés. No tengo la menor idea, pero es una barbaridad lo que ahí vimos. Hay otros temas esta semana. La metidota de pata, por ejemplo, mi querido Pepe, del padre Solalinde, que es verdaderamente infame lo que es el tuit que subió calificando a la señora Wallace, de Alto al Secuestro, quien recientemente murió, como antimujer, Pepe. Y como ejemplo de la podredumbre, junto con la ministra Norma Piña, del Poder Judicial. Un ministro de culto, un sacerdote que se supone está para confortar las almas y no para denigrar a las personas, Pepe. Híjole, Pancho, yo creo que me solidarizo con tu expresión de semana macabra. La sola imagen de lo que te refieres sí es sobrecogedora, porque inmediatamente imaginas lo que hubo detrás de eso, ¿no? Invitaban muchachos ofreciéndoles trabajo. No entiendo por qué acababan matándolos. Bastaba con que les dijera que no había trabajo, ¿no? Entonces no entiendo. Por otro lado, seguramente ahí terminaban con secuestrados, con enemigos, con adversarios, porque de otra forma, ¿por qué matarlos, no? A no ser que los quieras literalmente exterminar. Pero si bien la escena es sobrecogedora, lo que la escena indica y sugiere e implica es más sobrecogedor aún, ¿no? La ausencia de un Estado de Derecho, la invasión del territorio nacional a cargo de
de fuerzas oscuras, por decirlo menos. La tolerancia por parte de la autoridad que eso implica, no solo la tolerancia, la dejadez, no solo la dejadez, la simpatía, el apoyo, el encubrimiento, ¿no? Todo eso es un pecado de lesa humanidad. Y a reserva de analizar más a fondo e históricamente el fenómeno, pues es claro que este es el resultado de años de dejadez, ¿no? Y de una fase superior de la dejadez, que es la complicidad y la promoción del crimen, enmascarada en aquello de hay que atender las causas, ¿no? No puedo omitir la expresión muy nacional, no han tenido madre, ¿no? Lo que tú dices, que meses antes había habido ahí una redada por parte de, pues entonces, ¿qué hicieron, no? O sea, fueron para no ver. Ahora, luego de que esto aparece, pues eso nos trae a colación los otros que han aparecido, más los que están apareciendo, ¿no? Y más los que van a aparecer. Más los que van a aparecer. Y luego, si lo ves en el mapa, pues pintan aquí, 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 aquí. No es un fenómeno estrictamente local, ¿no? Y lo más terrible de todo es que frente al hecho, la reacción de las autoridades es, por decirlo menos, pues tímida, ¿no? Debería ser motivo de una reacción enérgica, ¿no? No, es una reacción tímida, ¿no? Estamos investigando, vamos a investigar, que no se politice, no tienen madre, ¿no? Si politizar es hacer público algo, ¿no? Pedir que no se politice es querer ocultar esto. Realmente me parece un síntoma terrible y ominoso de la realidad que estamos viviendo y de lo que, salvo que haya una reacción que yo no veo de dónde, nos espera. Lamentablemente, Pepe, ahorita que estabas hablando y la forma que se toman las cosas, La Jornada, que es el periódico, digamos, el nacional de esta época, el que defiende al régimen, sacó una rañuela prácticamente poniendo en duda lo que allí sucedió. ¿Sí? Cuando están las imágenes, las fotografías, los huesos, no hay evidencia, dice La Jornada. ¡Qué barbaridad! O sea, es decir, bueno, ya querer negar hasta la realidad te lleva a extremos que dices, no puede ser, no puede ser. Y concuerdo contigo, Pepe. Mira, hay incluso un análisis, un reporte, mejor dicho, de la Guardia Nacional de agosto del 2019, donde te describen escenas así, en agosto del 2019, en esa zona de Jalisco, en la zona donde está el rancho Aguirre. Entonces, no se trata de algo que sucedió también hace 6 meses, se sabe desde agosto del 19 y no hicieron absolutamente nada y el exterminio siguió ahí. Y yo, ¿qué te voy a decir, Pepe? Yo estuve en los campos, te digo, de Auschwitz, lo vuelvo a traer a la memoria, y nunca me imaginé que iba a haber una cosa semejante en mi país, en México. Hoy día y aquí. Hoy día y aquí, ¿sí? O sea, a qué grado se empoderó el narcotráfico, que incluso un fenómeno horroroso de ese tamaño, el gobierno cerró los ojos. Porque no me digas que habiendo estado ahí hace 6 meses y haber revisado el rancho y no haber visto todo lo que había. No. Bueno, otra de las cosas muy graves que yo quiero subrayar es que ni siquiera fueron las autoridades las que descubrieron esto. Fueron las madres buscadoras, los grupos, los guerreros, estos que andan tras sus desaparecidos. Si no fuera por ello, nunca nos hubiéramos enterado. Así es. ¿Sí? Lo mismo en Reynosa, Pepe. Así es. También lo mismo. Descubrieron otro campo de exterminio. Pues, ¿de qué se trata, Pepe? Es indignante. Y la pasividad, el pasmo del gobierno, verdaderamente dices, híjole, mano. A ver, al respecto, yo quiero traer a colación lo que me parece que es más que incidental, es ya permanente, ¿no? A mí me queda claro que, dicho de manera simplona, el morenismo llegó al poder a base de 4, digamos, estrategias.
La primera, hablar bonito, ¿no?, de los pobres. La segunda, hablarles bonito a ellos. La tercera, prometer. Y la cuarta, repartir, ¿no? Eso les permitió llegar. En la persona de alguien trastornado que tenía una persistencia y tiene una persistencia por razones de carácter, pues digna de verdad de manicomio, ¿no? Esta persistencia es notable y notoria. Bueno, eso en el terreno de los hechos. Pero en el terreno del discurso también es muy claro, digamos, cuál es el himno que entonan y repiten, ¿no? Uno, nosotros somos los legítimos y únicos representantes del pueblo, ¿no? Sabemos lo que el pueblo necesita. Segundo, no mentimos, no robamos, no traicionamos. Por tanto, somos buenos. Entonces, somos legítimos, conocedores y buenos. Tercero, ergo, todo lo que hacemos está bien, ¿no? Ergo, el país está bien, requete bien. Y por lo tanto, vamos a estar mejor, ¿no? Esa es la cantinela. Cuando frente a eso, con motivo de cualquier cosa, ¿no?, se ponen sobre la mesa evidencias en contra, ¿no? No hay medicinas. Entonces, tengo otros datos, ¿no? No es cierto, ¿no? Lo vamos a reportar la próxima vez, lo vamos a investigar. Son infundios, son ataques de la oposición y de ahí no lo sacas, ¿no? De tal manera que frente a tanta calamidad, lo que vemos es una incapacidad de respuesta. No solo una incapacidad de respuesta, una denegación de respuesta, ¿no? Lo toman como un agravio y yo por diría, tanto lo rechazan. Pepe, ¿Sí? Una complicidad. Sí, claro. En Porque eso se traduce. Es decir, en el sexenio de López Obrador, su pretexto de abrazos, no balazos, pues los grupos criminales se empoderaron. ¿Cuántas veces no vimos imágenes de convoyes de no sé cuántos vehículos desfilando, grabándose y subiéndolo a redes sociales para que la gente viera el poderío que tienen, ¿no? ¿Y el gobierno qué hacía? Nada. Está claro, porque dice el fiscal, hay que investigar, saber quién hizo eso. Pues está claro quién lo hizo. Esas zonas de influencia del cártel de Jalisco, Claro, Nueva Generación, claro. hombre, ni que no supieran. Claro. Que ahí opera el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, ¿cómo que vamos a investigar a ver quién fue para ver cómo ocurrieron los hechos? Pues primero tienes que reconocer quién fue, ¿no? Pero no. Este fenómeno prácticamente, como tú dices, es la negación, pues, ¿no? Aquí no pasa nada, vivimos en un país feliz, donde es el paraíso, y la gente, el 95% de la gente apoya a Claudia Sheinbaum. Claro, mediante encuestas de dudosa veracidad, ¿no? Yo recuerdo que hace semanas, meses, ¿no?, mencionábamos muy a menudo en esta mesa el concepto autoritarismo, ¿no? Lo hemos dejado de mencionar, yo no sé por qué, pero no cabe duda que todo esto refuerza la existencia de eso, ¿no? Una autoridad que con el fin de mantenerse en el poder niega todo aquello que le es adverso, todo, sean eventos, noticias, información y personas, ¿no? Todo lo que no rima con ellos es falso, todo lo que no rima con ellos seguramente es un invento, es una negación total. Ahora, ¿cuál es la mejor noticia que pueda tener un delincuente? Pues la falta de acción de la justicia, ¿no? Es una invitación para que la delincuencia cunda, ¿no? Si yo hago y no me pasa nada, y en lo que hago obtengo ganancia, pues hago más. Y es una invitación a los que no hacen, ¿por qué no se suman, no? Claro. Se gana dinero, se gana diversión y no pasa nada. Claro. Ahora quiero llamarte la atención sobre otro hecho que sucedió en esta semana. La distracción de la cúpula de Morena a la hora de que la presidenta iba a subirse al templete para hablar. En principio se trataba de dar a conocer la respuesta a los aranceles que nos puso Trump, pero que acabó con un festín, grupos musicales, claro, como si hubiera mucho que celebrar después de lo que se encontró en Jalisco. Claro, una vergüenza. Claro, una vergüenza. Bueno,
Pero el tema, el sesgo político de este asunto. Hay mucha gente que piensa que fue deliberado. Yo, francamente, creo que fue una distracción por las reacciones que hubo después, ¿no? Incluso vi a Monreal tratando de jalar a la presidenta, a la Adán Augusto también, cuando se dieron cuenta de que estaban a sus espaldas, pues, ¿no? Estaban sacándose la foto con Andrés Manuel López Beltrán, que claramente ya está en campaña para el 2030. El Delfín. El Delfín. Andrés II, rey de México. ¿Sí? Porque no puedo concebirlo de otra manera. Es decir, quieren utilizar como si fuéramos una monarquía donde se hereda el poder. Por favor, ¿no? Somos una república. Pero bueno, ahí está ya ese tema sobre la mesa. Digamos, Andrés Manuel López Beltrán, junto con Luisa María Alcalde, que es la presidenta de... La recién parida. Bueno, su hija. Ella parió. Pero recién parida. Recorriendo el país con la intención de afiliar a 10 millones de personas. Es decir, quieren nuevos afiliados, como dice Noroña, sí, hasta el 50. Sí. Por lo menos hasta el 50. Entonces, cuidado con todo eso. Se nos vienen tiempos muy difíciles, Pepe, muy difíciles. La economía está en hilos, Pepe. Por mucho que la presidenta diga que estamos bien y que el peso esté bien. O sea, no hay crecimiento. Pues te digo que no salen de ese discurso. Claro, y la presidenta dice que la economía está bien. ¿Cómo puede decir que la economía está bien cuando el promedio de crecimiento en todo el sexenio de López Obrador fue de 0.9 anual? 0. Si me permites, más me asusta que el que lo diga, porque entiendo por qué lo dice. Ellos se quieren preservar en el poder y entonces niegan todo aquellos que significa una crítica a su ejercicio. Lo que más me sorprende es la pasividad popular frente a los abusos y las mentiras, ¿no? Porque todavía permea ese discurso, porque los programas sociales siguen funcionando y la gente ve los programas sociales y las críticas, pues piensa efectivamente, como dice la presidenta y como decía López Obrador, es grilla. Politiquería. ¿Sí? Sí, o sea, realmente lo único que quieren es desprestigiar un gobierno que está con el pueblo. Y la palabra pueblo la oímos por todos lados. No quiero que suene amenaza, pero hasta que le maten a alguien, ¿no? La gente va a empezar a reaccionar. Ojalá no, Pepe, porque no quiero pensar lo que eso pudiera. Suele pasar así. Que eso pudiera ocurrir porque verdaderamente estamos en una situación crítica. Muy mala, ¿sí? Muy preocupante. Y pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Tenemos que irnos, la plática se estaba poniendo mejor. Pero le damos cita la semana que entra, viernes 9:30 de la noche, para volver a comentar lo que aconteció en las semanas y lo que pasó después de todo lo que estamos viendo en esta semana. Se va a poner peor, mucho peor.